Amado pueblo de Dios, en la preciosa fe de Jesucristo, paz a vosotros. Tomen sus lugares, por favor, tanto mis hermanitos aquí como allá en sus hogares, en sus casitas. El título del tema de esta bendecida tarde es explicando Romanos 14:14. Los invito, por lo tanto, a que vayamos a Romanos 14:14 para ver de qué nos habla la palabra de nuestro Dios en ese versículo y qué es lo que vamos a explicar, qué es lo que vamos a analizar en esta tarde. Romanos capítulo 14, versículo 14, vamos a entrar de lleno al tema. Dice así de esta manera: yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Amén. Para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios que creemos que aún las leyes dietéticas puestas por nuestro Dios desde el principio, en el Antiguo Testamento, para nosotros que creemos que aún siguen vigentes, a veces se nos dificulta poder explicarle a ciertas personas que creen de una manera diferente, porque así es como han entendido ciertas escrituras en la Biblia. Es importante entonces que el pueblo de Dios sepa cómo explicar estos versículos que aparentemente están queriendo decir una cosa cuando el escritor quiso decir otra. ¿Qué es lo que creemos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, con respecto a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis capítulo 7, no vamos a ir allá. Nuestro Dios le dijo a Noé que apartara de 7 en 7, macho y hembra, de los animales que eran limpios, y de los que no eran limpios, 2, macho y hembra. Nos damos cuenta entonces de que Noé ya conocía estas leyes. Después vemos en el libro de Levítico, capítulo 11, y luego vemos también en la repetición de la ley, que es Deuteronomio 14, cuando una vez más nuestro Dios le repite a su pueblo estas leyes dietéticas, en donde nuestro Padre Celestial les dice qué carne, qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden o deben y no deben comer. En esta escritura, el que está enviando esta carta a los hermanos que viven en Roma es el apóstol Pablo. Y en ese versículo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo. Aparentemente este versículo está queriendo decir que para Pablo ya no había ley dietética, sino que ahora todo, aun aquellos animales que el Señor nuestro Dios prohibió comer a su pueblo en Levítico 11 o Deuteronomio 14, pareciera que ahora sí en Cristo Jesús ya se podían comer. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Para aquel que piensa que el conejo es inmundo, si para Roberto el conejo fue inmundo antes de creer en Cristo, y ahora que cree en Cristo, porque Roberto guarda esa ley de alimentación, Roberto ahora cree que el conejo es inmundo. Pareciera que este versículo está contradiciendo entonces a Roberto, y le está diciendo a Roberto: si tú crees que el conejo es inmundo, para ti
es inmundo, dice el apóstol Pablo. Pero yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo. Aparentemente, hermanos, el apóstol Pablo, aparentemente como que se está dando a entender de esa manera. Cuando el apóstol Pablo está hablando de algo diferente. ¿A quiénes les está hablando el apóstol Pablo? A personas que creían ya en Cristo, en Dios, a personas que conocían las leyes dietéticas. ¿Qué clase de personas eran estas a quien Pablo les está enviando esta carta? Cuando leemos, por ejemplo, póngale su cintita ahí en el capítulo 14, cuando leemos ahí mismo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta se le está enviando a los santos, a la iglesia de Dios, que ahora son santos. ¿Qué es lo que hace santo a un hombre? Si yo te pregunto, hermano, yo le pregunto a usted, ¿usted es santo ya? Tal vez usted piensa que no. Bueno, ¿qué es lo que qué es lo que significa santo? La palabra santo viene de santificarse, de apartarse. No vamos a ir allá a San Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, el mandamiento de Dios es el que nos santifica, nos aparta de la contaminación del pecado, y entonces venimos a ser santos, porque la ley es santa, justa y buena, según Romanos 7:7. Así como su hacedor, Dios es santo. Así que esta carta es enviada a los santos que componen ese grupo o la iglesia en Roma. Cuando leemos allá en el libro de los Hechos, estamos viendo a quién les está enviando esta carta el apóstol Pablo, a personas que conocían o no conocían. Esa es la pregunta. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando leemos, por ejemplo, el versículo 9 y 10, nos dice de esta manera, 9, partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Quién era el que les estaba? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Y entonces los apóstoles, habiendo recibido de lo alto poder del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas, en otros idiomas, a todas aquellas personas que habían venido a celebrar a Jerusalén, dice la palabra de Dios que hablaban en sus lenguas las maravillas de Dios, de tal manera que cada una de esas personas entendían el mensaje que Dios quería que escucharan. Y encontramos aquí que había, dice el verso 10, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Cuando regresamos al libro de
Ahí mismo Romanos capítulo 14, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo. Cuando dice que de suyo, la palabrita suyo es un pronombre posesivo, su de él, su de ello, su de ella. Y cuando se hace uso de esta expresión que de suyo, pareciera que se está refiriendo su de él, de Jesús, pero no se está refiriendo a Jesús, a lo de Jesús. Aunque la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es el centro, Jesús es el tema principal. En este capítulo 14 se está hablando de dos cosas, de dos temas. Hay dos temas en discusión. Hasta el versículo 4 se está hablando de ciertas formas de creer de los hermanos de la iglesia. Vamos a ver, y de eso, hermanos, es que está hablando en el versículo 14, no de Jesús. En el versículo 1 dice: recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas. O sea, había algunos hermanos en la iglesia que creían que se debía, dice aquí, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas. Otro que es débil come legumbres. El que come, o sea, de todo, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Ahora, ¿quién es el que creía que se debería de comer de todo, de todas cosas? Era un hermano, eran unos hermanos de la iglesia, había dos grupos, ¿ok? Pero ambos o todos tenían ya conocimiento de la palabra de Dios, tenían conocimiento de las leyes de Dios. Sin perder aquí, por ejemplo, dice el capítulo 2, de allí mismo de la carta a los Romanos, el capítulo 7, versículo 1, Romanos capítulo 7, versículo 1 nos dice: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. No está hablando con personas sin entendimiento, personas que no conocían las leyes de Dios. Eran personas ya convertidas a Jesucristo. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Aunque está hablando de la ley del matrimonio, hermanos, eran personas que conocían de las leyes de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando leemos en el versículo 2 y se dice: porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, en otras palabras, se puede comer legumbres y se puede comer carnes. Todas cosas está limitado por el versículo 21 de ahí de Romanos capítulo 14. Aquí nos dice el versículo 21: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Está refiriéndose a carnes, entonces, en el versículo 2, y a legumbres. Hoy en la actualidad existen muchas personas,
Yo he conocido a personas que estudian la Biblia también, y de tiempo para acá comen solo vegetales. Y algunas de ellas me han dicho que comer carne es pecado. Sí, que comer carne es pecado. Y por eso comen solo vegetales. Pues dentro de ese grupo de creyentes que estaban en Roma, también había quienes, o para quienes el comer carnes era malo. Y por eso solo comían legumbres. En el versículo 3 dice: el que come no menosprecie al que no come. O sea, el que come carnes y come legumbres no menosprecia al que solamente come legumbres. Y el que no come carne, solo come legumbres, no juzgue al que come carne, porque Dios le ha levantado. Se está hablando de creyentes, no de personas incrédulas, ¿okay? De creyentes, personas conocedores de la palabra de nuestro Dios. Pero aún en sus corazones había eso de que se estaban juzgando unos con otros. Eso es hasta el versículo 4, trata de ese tema. Ya en el versículo 5 se nos habla de otro caso. Solo en el versículo 5, cuando dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo. Este es otro tema. Por eso es que en el capítulo 14 son dos temas principales de los que se está hablando. Así que en el versículo 5, algunas personas también que estudian la Biblia creen que se está hablando acerca de el día que Dios apartó desde un principio, como allá en Génesis 2, que se habla del sábado, el séptimo día, el día de reposo, y que por lo tanto, hay hoy en la actualidad personas que creen que el sábado es el día del Señor, y otros creen que el domingo, y otros creen que son iguales todos los días. Y así interpretan este pasaje, el versículo 5. Sin embargo, aquí no está hablando de días de reposo. Más bien el versículo 5 está tratando sobre días de ayuno. Sí, días de ayuno. Para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, desde muchos años antes de Jesucristo, el ayuno siempre ha sido esencial, ha sido muy importante, ha sido un tema esencial, muy importante dentro del pueblo de Dios. Y también en esto se estaban juzgando unos con otros, no solamente en la comida, sino con respecto a días de ayuno. ¿Qué era lo que decían algunos? Lo mismo que casi que decimos a veces algunos dentro del pueblo de Dios hoy en la actualidad. Por ejemplo, tal vez para mi hermano Efraín, el día que se deberíamos de ayunar, tal vez sería el miércoles. A lo mejor para mi hermano Alex, el día que se debería de ayunar sería el sábado. Para mi hermana Mari, ¿verdad? Que, nos está también observando, tal vez sería el día domingo o un lunes. Los judíos, hermanos, en los tiempos de Jesucristo tenían esta bonita costumbre, no era mala costumbre, el de ayunar 2 veces a la semana. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo ayunador. Cuando leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 18, y el versículo 11 y 12 nos dice, Lucas 18, 11 y 12, esto era lo que decía el fariseo.
El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. ¿Cuántas veces ayunaban los fariseos, hermano Alex? 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Por lo tanto, había quienes se quejaban de ciertos discípulos. Cuando leemos allá en San Mateo, en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 9, y nos dice el versículo 14, Mateo 9:14, entonces los discípulos de Juan vienen a él, a Jesús, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué ayunamos muchas veces? Ayunaban 2 veces a la semana, además de los ayunos del año o en el año, como el Yom Kippur en el 7º mes, que era un ayuno, era un mandamiento, ¿sí? Un sábado anual, un día de aflicción, el Yom Kippur, el día del perdón. Cuando leemos allá en Romanos también, Romanos en el capítulo 12, versículo 1, se nos habla también del ayuno. Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Este es el verdadero culto. Se está hablando de presentar todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu, todo nuestro ser, hermanos, en sacrificio vivo. Se habla del ayuno también. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 2 y 3, Hechos 13, 2 y 3 nos dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. La iglesia de Dios siempre ha sido una iglesia, un pueblo de ayuno y oración. Por lo tanto, entonces, el tema en discusión en este capítulo 14 son 2, cerca de si se debería de comer carne o solo verduras, si era más importante un día de la semana ayunar que el otro. Eso es lo que dice el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. Ahora el versículo 6 ya empieza a hablar de los 2 temas. Dice el versículo 6, el que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, en las primeras palabras del versículo 6, está hablando de los días de ayuno, y el siguiente renglón, después del punto, dice: el que come para el Señor. O sea, el que come, por ejemplo, carne, come para el Señor porque da gracias a Dios. Y el que no come, el que solo come verdura, no come para el Señor, o sea, no come carne para el Señor también, y da gracias a Dios. Ya Pablo aquí junta los 2 temas. Y ya entonces el 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Está hablando con gente santa. Dice el 8, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Está hablando con gente que ha aceptado a Jesús como su Salvador y Redentor. No importa que estemos vivos, no importa que estemos muertos, somos ya del Señor. Sí, hemos sido levantados por el Señor, como dice en Efesios 2, versículos 7 y 8, estando muertos en pecados, nos dio vida con Cristo, juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Ahora sí, hermanos, ya cuando vamos al versículo 14 y nos damos cuenta de que el punto directo no es la persona de Jesús, aunque Jesús está siempre por encima de cualquier tema, pero aquí es el tema de la comida y de los días de ayuno. Ya entonces cuando llegamos al versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo, o sea que de eso que hemos estado hablando, nada hay inmundo. No hay nada de malo, no hay impuro, nada de impuro, de impurezas. Mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Para los judíos, para los fariseos, el que los discípulos no se hubieran lavado las manos, el tema que veíamos en otra ocasión, cuando leímos allá en San Marcos capítulo 7, versículo 2, cuando dice, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, en otra versión dice con manos impuras, es a saber, no lavadas, los condenaban. Así que si no te lavas 5 o 7 veces las manos, siguiendo la tradición de los ancianos, entonces tus manos están inmundas. Y al tocar la comida, el pan, también se hace impuro, se hace inmundo, decían ellos. Pero Jesús los reprendió y Jesús les dijo que una tradición no hace, el pan no es el que hace impuro al hombre, sino más bien lo que sale del corazón. Así que, regresando a Romanos capítulo 14, en la versión Dios habla hoy, por ejemplo, dice así de esta manera: yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Así que, hermano, si tú crees que el comer carnes, carne de res, carne de pollo, estoy hablando de aquellas carnes que son alimento para el Padre, por lo tanto se las dio a sus hijos, pero si tú crees que una de esas carnes hace impuro a aquel que se la come, bueno, para ti, dice el apóstol Pablo, es impuro, pero no para el Señor, porque el Señor la limpió, la apartó ya desde un principio. Crió a los animales, a esos animales con un propósito. Yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo, que de eso, de lo que estamos hablando, no hay nada impuro. Ahora, si tú crees que porque un hermano ayuna en sábado, ¿tú crees entonces que eso es malo? Bueno, para ti es malo, dice el apóstol Pablo. No importa el día que ayunes, ¿sí? No hay un mandamiento que diga, este día debes de ayunar y este día de la semana no debes de ayunar. En la Escritura encontramos que se ayunó los 7 días. Jesús, cuando anduvo por ejemplo, ayunó 40 días y 40 noches. El Yom Kippur, no importaba el día que cayera, era un día que se tenía que ayunar también. Lo importante es que lo que hagamos vaya de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios.
Voy a leer otra vez el versículo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Que quede claro entonces, hermano, hermana, que cuando dice que de suyo, no se está refiriendo a su de él, de Jesús, sino más bien a cuando dice que de suyo, que de aquello de lo que estamos tratando, de aquello de lo que estamos hablando, de las carnes, las legumbres, de los días de la semana, no importa el día, de eso no hay nada malo. Por eso es que ya en el versículo 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Cuáles cosas? Esas cosas de las que se están hablando, se están tratando. Está hablando de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Más malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. El apóstol Pablo ahora, preocupándose por los demás, ya desde el principio él lo dijo, que debemos de sobrellevar al flaco en la fe. Si hay un hermano que se va a ofender cuando estamos en la mesa por ver que yo me sirvo una carne de pollo, el apóstol Pablo, hermanos, él fue capaz de no comer carne en presencia de este hermano, que solo decía que se deberían de comer legumbres. Por razón de que, como aún era débil, podía, hermanos, apartarse de la fe que había recibido. Sí. Él tuvo esa capacidad, esa fuerza, ese amor. Y es la recomendación que nos da a nosotros también. Aun cuando no sea pecado, aun cuando no haya ningún mal en aquello, dice, pero por amor a mi hermano, vamos a hacerlo. Vamos a leer un último versículo. Allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 24. Les invito a que se pongan de pie. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Y nos dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.